Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en la sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. El tema del programa del día de hoy: importancia de la planificación familiar. Contaremos con la presencia del doctor Patricio Barzallo, médico experto en salud sexual y reproductiva, con quien conversaremos sobre la importancia de la planificación y los métodos anticonceptivos. De esta manera comienza Contigo Mujer. Aquí iniciamos su programa Contigo Mujer. La planificación familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva que asegura a hombres y a mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que desean, así como cuándo y con qué frecuencia tenerlos. Incluye el derecho de las personas a ser informadas y a la libre elección de métodos anticonceptivos. La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. En el siguiente reportaje conoceremos más sobre este interesante tema. La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en el que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Algunos métodos de planificación familiar ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La planificación familiar disminuye la necesidad de recurrir al aborto peligroso. La planificación familiar es un factor imprescindible en la obtención del bienestar y la buena salud para las mujeres y sus familias. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en 6 tipos: de barrera, hormonales, intrauterinos, naturales, permanentes y de emergencia. A continuación les presentamos una lista de los distintos métodos que existen hoy en día. Métodos de barrera: preservativo masculino y femenino, espermicidas vaginales, diafragma, esponjas vaginales, anillo vaginal. Método hormonal: anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos. Método intrauterino: dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Método natural: abstinencia periódica, calendario de ritmo, temperatura basal, método del moco cervical. Método permanente: ligadura de trompas de falopio, vasectomía. Método de emergencia: píldora del día después. Debemos recordar que a pesar de los beneficios que nos ofrecen los métodos anticonceptivos, se debe consultar siempre al médico para decidir cuál de todos es el más apropiado y efectivo. La planificación familiar requiere de un proceso complejo de formación que promueva desde tempranas edades valores, actitudes y habilidades para una paternidad y maternidad responsable y exitosa. A cada persona y a cada pareja le corresponde el derecho de elegir de manera libre, informada y consciente el método de planificación familiar que prefiere utilizar. Como ustedes pudieron observar en el reportaje, la importancia de la planificación familiar, que permitirá también controlar ciertos factores de riesgo que pueden afectar tanto a las mujeres como a los hombres. Hacemos una breve pausa promocional, pero ya regresamos con nuestro primer invitado de esta mañana en Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 32, el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
En esta mañana ya damos la cordial bienvenida al doctor Patricio Barzallo, el ex experto en salud sexual y reproductiva, con quien analizaremos acerca de los beneficios, la importancia y qué métodos anticonceptivos de los padres de familia, sobre todo en este tema de la planificación familiar, se los puede utilizar. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio Contigo Mujer. Muchas damas de casa de seguro están muy pendientes sobre este tema porque sin duda alguna se podrá regular y controlar el número de hijos que uno puede tener ya en el hogar cuando apenas se inicia esta hermosa etapa de la familia. Pero partamos de ello. ¿Qué es la planificación familiar, doctor? Con todo gusto, Mariela. Buenos días y a todos ustedes, amigas, amigos, un abrazo fraterno. La verdad es de que el tema de la planificación familiar ha sido un tema tratado desde muchos años atrás. Sin embargo, no se le ha dado la importancia que hoy en día tiene y que se le está dando esta connotación integral, global, sobre la salud integral de la mujer, relacionada también con el derecho a planear y a decidir cuántos hijos deben tener o quieren tener. Y digo quieren tener porque no es una decisión de la mujer, fundamentalmente, sino es una decisión de la pareja. Entonces, el enfoque y el objetivo de la planificación familiar es realmente que la pareja analice cuántos hijos quiere tener en medida de sus creencias, de sus posibilidades económicas, de su ambiente social, etcétera, ¿no? Entonces, ese fundamentalmente es el objetivo de planear la familia. Se casa una pareja, dice, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? Empieza a surgir esta idea de 2, de 3 hijos, pero ¿cuál es en sí la importancia de poder planificar cuántos hijos una familia puede tener? Fundamentalmente dar a la descendencia, es decir, a los hijos, procesos idóneos, tanto dentro de su crianza, de su educación fundamentalmente y del futuro que significa para el entorno familiar y para el país en general. Porque muchas veces, si no hay planificación familiar, pues las parejas se ven con 3, 4, 5 o más hijos incluso. Hay parejas que tienen más de 10 hijos y que realmente constituye una carga social y no solamente una carga familiar, porque todos estos procesos de los que hemos hablado, de una muy buena crianza, de una muy buena educación, se ven limitados múltiples factores, entre ellos los económicos, son los que determinan. Partamos de ello también que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían 5, 6, 7 hijos. No había esa planificación familiar y que sin duda alguna no hubo un control de la natalidad. Bueno, hoy en día también existe otro elemento adicional a este tema cultural, tal vez, doctor. Por un lado, tema cultural, pero por otro lado también roles diferentes en los que ha incursionado la mujer. La mujer hoy en día es una mujer profesional cuyas aspiraciones son formarse, tener posgrados, ya no es solo el de ser ama de casa y cuidar a los hijos. No es el hecho de ser ama de casa como era antes. Hasta el siglo pasado teníamos ese perfil de la mujer, cuyo objetivo era específicamente casarse o tener su pareja y tener hijos. Ser madre era el objetivo más importante. Hoy, sin que deje de ser o tener la importancia del rol materno en la mujer ha incursionado en otros ámbitos, especialmente laborales, que hacen pues que tenga absolutamente la necesidad de la mujer y el hombre también, pues la pareja, de planear su familia, que le permita pues desempeñarse como mujer, como madre, como padre, como profesional. Pero eso, estos casos aún se seguirán viendo incluso en las zonas rurales, ¿no? Sí, es que por eso. Por tema cultural deciden tener más de 3, 4, 5 hijos. También tema cultural, tema religioso, ¿no? Hay algunas religiones que no están de acuerdo con la planeación familiar, con la planificación, menos con el uso de métodos anticonceptivos. Incluso muchos de ellos no están ni siquiera de acuerdo con los métodos naturales. Entonces todo esto hace que en un momento dado pues puedan desbordarse el hecho de tener una familia con un núcleo férreo, un núcleo que permita el desarrollo normal de tanto la relación de pareja, los hijos, la familia y la sociedad en definitiva. Usted hablaba de informar sobre el número y qué métodos anticonceptivos existen actualmente en el mundo, en el país específicamente, pero ¿desde qué edad se podría partir con ello? Se habla de que en las instituciones educativas ya se habla de educación sexual, pero en muchas veces el vox populi, el de hablar con otras personas, le dicen, hay esto, hay pastillas, hay preservativos, hay la T, pero en sí, ¿cómo podemos nosotros informarnos netamente de cuáles son los métodos anticonceptivos y cuáles nos pueden beneficiar a las mujeres? Bueno,
tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Existe una gran gama de métodos que van desde los métodos naturales, ¿no?, hasta los métodos hormonales y definitivos. Entonces, dependen de la edad, del futuro reproductivo que desean tener, en fin, de un sinnúmero de aspectos. Por ejemplo, toda mujer, aproximadamente 6 meses después de que inicia su menstruación, es decir, lo que se denomina médicamente la menarquia, ya está en capacidad de reproducirse. Sin embargo, en esta etapa de la adolescencia, todavía, tanto desde el punto de vista anatómico, fisiológico y psicológico, la mujer todavía no está en capacidad de afrontar de la mejor manera la maternidad. Entonces, es una etapa no adecuada. Si es que deciden con información los adolescentes tener actividad sexual, deberían aplicar las 2 Ds, del respeto y de la responsabilidad, para utilizar métodos anticonceptivos adecuados para esa edad. Por ejemplo, ¿cuáles son los más adecuados para esta edad? Son fundamentalmente los métodos de barrera, es decir, la utilización del preservativo. También puede ser una alternativa de forma parcial los métodos naturales. En algunos casos, dependiendo de la regularidad y de la forma como se va presentando el ciclo menstrual, pueden también estar indicados algunos tipos de anticonceptivos hormonales. Doctor, entre las inquietudes que surge de muchas mujeres, de madres de familia, es: yo utilicé hasta cierto tiempo, digamos, las pastillas, método anticonceptivo. ¿Puedo yo quedar embarazada de manera inmediata en el caso de que suspenda ese método anticonceptivo? Con las píldoras que nosotros tenemos actualmente en el mercado, sí. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. No causan esterilidad las píldoras, para nada. No, esto es algo que usted hablaba de contradicciones. En este caso, ¿cuáles podrían ser los efectos del uso de métodos anticonceptivos? De contraindicaciones. Sí. Más bien de contraindicaciones en el sentido de que pueden a veces causar ligera cefalea, es decir, dolor de cabeza, a veces un poquito de náusea, sentirse un poco incómodas. A veces pueden, no todos, depende de muchos aspectos de índole personal de cada mujer, del metabolismo femenino, engordar un poquito, pueden adelgazar, pueden tener algunas molestias gastrointestinales, pero no más allá de eso. Sin embargo, sobre el aspecto reproductivo, también siempre tiene que la mujer que entra en un control, que entra en una planeación de anticoncepción, tiene que tener los controles específicos que generalmente nosotros recomendamos en inicio, mensual, trimestral y después cada 6 meses a un año. Claro, dependiendo de cómo reacciona la mujer ante ese método. Para evaluar la reacción de la mujer ante los métodos anticonceptivos, especialmente hormonales, porque los otros pasan por un proceso de educación. Claro. ¿No? Y de un proceso de firme decisión de cumplimiento de las indicaciones médicas. Doctor, en este caso, bueno, digamos, le pongo un ejemplo, una pareja que recién contrae matrimonio, quieren ellos ya de manera inmediata ser padres. Ellos acuden a estos centros para planificación familiar, pero ¿cuál es el principal tema que ustedes topan al inicio? Fundamentalmente el deseo del embarazo y la salud en general integral. ¿No? Porque lo que hacemos es determinar conjuntamente con la pareja cuántos hijos van a tener, ¿no? Fundamentalmente la proyección que tiene la pareja dentro de los aspectos generales de la vida y obviamente pues la información directa de los métodos anticonceptivos. Esto pasa pues por la información y el conocimiento de todos los métodos de los cuales hemos mencionado. ¿No? El tema sin duda alguna es muy amplio, la importancia, los beneficios, pero sobre todo de qué forma nosotros podemos tener un número preciso de hijos de acuerdo también a las creencias de cultura, de religión, pero sobre todo del amor que uno pueda tener para cierto número de hijos. Doctor, hacemos una breve pausa promocional, pero regresamos con más de Contigo Mujer, que sin duda alguna hay muchas observaciones y varios temas y preguntas aún pendientes. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 363, el Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar junto a nosotras en este su espacio Contigo Mujer. En esta mañana contamos con la presencia del doctor Patricio Barzallo, él es experto en salud sexual y reproductiva. Previo a este diálogo, doctor, usted nos indicaba de ciertos métodos tradicionales. ¿En qué consiste? Bueno, los métodos tradicionales que siempre han sido son los de conocimiento público, ¿no? El método del ritmo, que pasa por un conocimiento específico del ciclo menstrual, la determinación del día de la ovulación. ¿Son precisos esos métodos, doctor? Si es que se los aplica de forma combinada, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fecha de la última menstruación es la fecha de partida. A partir de esta fecha, en la mitad del ciclo, se presupone que es la ovulación. 3 días antes y 3 días después de esta fecha, se constituye una semana que se denomina semana fértil, que es en donde se puede producir normalmente la ovulación. Pero eso sería netamente con las mujeres que tienen un periodo menstrual regular. No necesariamente, porque hay esta semana de variación. Pero es mucho más preciso en las mujeres que son regulares. Pero a esto hay que añadir las consideraciones siguientes. Una, que existe la presencia de un moco cervical muy fluido como sábila en la semana fértil. Otra, que muchas mujeres pueden determinar por el dolor pélvico, que a veces causa la ruptura del folículo de Degrave, porque impregna el peritoneo con líquido y pequeñas cantidades de sangre, que hace que la mujer pueda percibir un dolor pélvico y que determine realmente el día preciso de su ovulación. Y otro pasa por el control de la temperatura, porque en el día que va a ovular la temperatura baja ligeramente y sube durante el día que está ovulando. Si combinamos estos 4 parámetros, pues vamos a tener realmente casi precisión en la determinación de la ovulación. ¿Cuál sería la diferencia entre los métodos anticonceptivos tradicionales y los modernos? A ver, tradicionalmente también es la utilización del preservativo, ¿no? El preservativo bien utilizado, es decir, correctamente colocado en erección y utilizado durante todo el acto sexual, pues es una muy buena alternativa, especialmente para los adolescentes. Las píldoras anteriormente eran píldoras de macrodosis que causaban cierto grado de acumulación, si cabe el término para que no se entienda, de las hormonas. Y entonces esto permitía que las mujeres, luego de que dejen de tomar la píldora, pues pasen 2, 3 o incluso a veces 6 meses sin poder concebir. Y luego pues vienen normalmente los ¿Pero son mitos procesos que se quedaron ya en el pasado? Han variado por las dosis que hoy tenemos con los anticonceptivos, por las microdosis. Y hoy tenemos otras alternativas, por ejemplo, en anticoncepción hormonal, la píldora moderna, las microdosis en píldoras, tenemos también los inyectables que se administran cada mes, cada 3 meses. Todos realmente tienen indicaciones y contraindicaciones que se trabajan de forma directa con la pareja, ¿no? Doctor, y ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que realizan las mujeres referente a los temas anticonceptivos? Porque hay muchísimos mitos. Aquí impera bastante la vanidad femenina. ¿Me engorda o me enflaquece? ¿Sí? ¿Ya? Si es que después podré tener hijos. Incluso obviamente. se habla del acné, que sabes, utilizas esto, te vas a engordar, te va a salir acné. Sí, básicamente... Bueno, más bien se utiliza cierto tipo de tratamiento hormonal para evitar el acné, ¿no? ¿Ya? Este es un tratamiento hormonal encaminado al acné. Pero básicamente son estas las preguntas, ¿no? Que la mujer hace y que la pareja también lo hace, ¿no? Y obviamente pues está el entorno, las creencias, a veces muchos mitos que tiene la mujer sobre los temas de la planificación familiar, especialmente si es que menstruará regularmente, si es que la sangre que no se produce con la menstruación, que sale normalmente cada mes, producirá alguna alteración psicológica, psiquiátrica, qué pasa con esa sangre, etcétera, ¿no? Pero ¿no podría haber alteraciones en el momento que por primera vez empieza a ingerir algún tipo de método anticonceptivo? ¿No le cambia el tema de los días del periodo menstrual? No, lo que hace es regulariza los días, ¿no? En primera instancia, hasta que la mujer se adapte, lo que puede hacer es disminuir un poco el ciclo. A veces hacen ciclos cortos, unos 2-3 meses iniciales, y después se regulariza. Lo que va a tener es frecuentemente, pues, ciclos regulares, en donde durante los 21 días que toma la píldora, pues no tiene sangrado, deja de tomar la píldora, por deprivación empieza a sangrar, y nuevamente cuando empieza a tomar la píldora, pues continúa su ciclo normal. Es decir, la píldora o los métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen, en definitiva,
son ciclos artificiales. En las mujeres que han sido irregulares, los regulariza. Y en las otras siguen normalmente. Hay cierto tipo de inyectables, por ejemplo, mensuales, que en algún momento dado pueden dar amenorrea, es decir, suspensión de la menstruación, o en su defecto, los que son en base de progesterona pura y que se inyectan cada 3 meses, dan realmente suspensión de la menstruación, es decir, amenorrea por efecto de la inyección. Puede causar el temor, en cambio, si están embarazadas. Exactamente, esa es la pregunta, ¿no? Mientras estoy sin menstruar, ¿puedo quedar embarazada? Esta es una de las preguntas también que hace la mujer. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque se inhibe la ovulación y se evita el contacto del espermatozoide con el óvulo. ¿A qué lugar pueden dirigirse las parejas que tengan ciertas inquietudes de cómo iniciar con una planificación familiar adecuada? Bueno, están a la disposición todos los centros públicos, ¿no? Dan la recomendación todas las maternidades a nivel nacional. Los hospitales públicos tienen sus departamentos de obstetricia y planificación familiar. Obviamente están los centros privados, están los médicos de confianza de cada una de las parejas. Así es que cualquiera de esas alternativas. Hay fundaciones a las cuales también pueden acudir. Finalmente, doctor, un mensaje a las amigas y amigos televidentes que están muy pendientes de este espacio Contigo Mujer, donde permanentemente tratamos estos temas que son inquietudes de la comunidad entera. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, lo primero es de que hoy tenemos la opción de conversar. Cada vez más la interrelación padres-hijos, que es la primera fuente y la primera alternativa de información, lamentablemente pasa por una educación de los padres también. Hoy existe y estamos propiciando la escuela de padres para que los padres se informen de los aspectos de la sexualidad y puedan, pues, en casa ser la primera fuente de educación. Hay otras fuentes alternativas, como son la educación sexual a nivel de las escuelas, a nivel de los colegios, ¿no? Programas como estos, ¿no? Hay muchos otros programas a los cuales ustedes pueden acceder en la televisión ecuatoriana y obviamente pues los profesionales de la medicina. Es que cuando gusten, pues siempre a la orden para guiarles en estos aspectos de planeación familiar. Agradecemos la presencia del doctor Patricio Barzallo, experto en salud sexual y reproductiva, con quien hemos podido analizar este interesante tema. Se habla de evitar factores de riesgo, se habla de controlar la natalidad y, sobre todo, dialogar en pareja de cuántos hijos uno desea tener. De esta forma, también mediante una medicina integral y prioritaria, podríamos nosotros tener una familia totalmente planificada y en un orden que gracias a los expertos podemos realizarlos. Amigas televidentes, el tiempo se nos terminó. Queremos agradecerles a ustedes por siempre acompañarnos todos los domingos en este programa Contigo Mujer, con una serie de temáticas que venimos tratando. Les recordamos que nos pueden ustedes también enviar sus observaciones y recomendaciones a contigomujertvl@gmail.com. Gracias una vez más por acompañarnos. Una excelente mañana.